Bueno, saludos a todos a quienes puedan llegar este testimonio. De mi parte, les habla Isis Pérez de aquí de Venezuela, joven que recientemente, pues el 19 de enero, pues fui retornado a través de una deportación allá de los Estados Unidos directamente pues aquí a este país de Venezuela. Eh, Como todo soñador, como todo joven, como todo ciudadano, pues tiene meta, tiene proyectos. Nadie en este mundo se escapa de no soñar, de no tener una meta, un proyecto de vida, de no querer crecer, pero que también va acompañado, pues, a su vez, con una situación, pues, que nos agobia en ese momento, pues, cuando me tocó salir por situaciones políticas, de la cual, pues, yo me encontraba en emergencia y, pues, tomo la decisión de salir a los Estados Unidos, en vista, pues, que mi posición era una posición contraria al sistema y el sistema de la dictadura de este país, cuando, pues, en ese momento estaba todavía gobernando el presidente que salió, Nicolás Maduro, y por razones en la cual pues yo tenía vínculos con sectores de oposición contrario al partido de gobierno del sistema de la dictadura, y en vista de que yo pues en ese momento era un perseguido, fui amenazado por organismos de seguridad del sistema y por grupos afectos al sistema del régimen de Nicolás Maduro, tuve que salir a los Estados Unidos por la vía terrestre, pasando por una serie de países, cruzando por varios países, por la famosa llamada Selva del Darién, donde incluso pues en dos ocasiones estuve a punto dentro de la selva de perder mi vida por el riesgo y el peligro, pues que para información de todo deben saber pues el nivel de riesgo que es pasar esa selva. Y los demás países donde también pues lastimosamente en el caso de Nicaragua fuimos de alguna manera secuestrados por un tiempo corto por la guerrilla nicaragüense y pues, gracias a Dios, porque logramos salir ileso de esa situación, pero que fueron grandes sustos, al igual como también pasar todo el territorio del país de México, donde pues en varias ocasiones tuvimos que ser devueltos en unidades por el tema de que estábamos siendo vigilados por grupos que hoy pues todos conocen como son los carteles también, compañeros que fueron secuestrados y nosotros tuvimos que abordar, desmontarnos del autobús y correr y poder pues escondernos para poder buscar otras vías como salir de ese lugar y poder seguir hasta el lugar de nuestro destino, que era en este caso, mi destino era llegar al estado de Tamaulipas, específicamente en el municipio de Matamoros, donde ahí me establecí, cumpliendo pues con una política que en ese entonces la administración del presidente anterior, John Biden, había creado una aplicación para varios países, incluyendo el caso de Venezuela, la aplicación CBP One. Cosa que esa aplicación pues, nos permitía de alguna u otra manera entrar relativamente legal, porque era una autorización a través de una cita que había creado la administración de John Biden, y de alguna manera era una forma de entrar, digamos, entre comillas, legal, era porque nos permitía pues a través de esa cita poder cumplir con todos los pasos y procesos que exigía en ese momento las políticas de esa cita, de esa política, para poder nosotros pues someter ante una corte un asilo y poder demostrar de que realmente fue nosotros. En mi caso, podía garantizar y podía alegar que yo era un perseguido político por el sistema de Venezuela. No sé si hay alguna pregunta, disculpe. Sí, solo también quería escuchar como un poco más de esos, esos sueños, ¿verdad? Los sueños que usted tenía, cosas que quería hacer aquí en los Estados Unidos y aparte, pues los que le llamamos strengths, cosas que usted piensa que son buenas así acerca de usted mismo, cosas o cosas también donde usted piense que ocupe poco más apoyo. Bueno, mira, yo cuando entré a los Estados Unidos, pues que era parte de, que iba por razones, como ya lo dije antes, en mis palabras, también pues obviamente el saber que iba a entrar a una nación que para mí siempre ha gozado de mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración de ese país de los Estados Unidos, obviamente que siempre iba ese sueño y ese anhelo, esa esperanza de ver qué, con qué me iba a encontrar, pero obviamente que también hubieron situaciones que tal vez por desconocimiento o porque nunca en mi mente sabía que podía pasar por situaciones traumáticas, pues cuando yo entré a ese país bajo una cita que se me fue aprobada para entrar para la fecha del 24 de febrero del 2024, que fue el día que fue mi ingreso a los Estados Unidos, lastimosamente pues yo pasé en ese momento por una situación un poco incómoda, de la cual pues cuando estaba ya dentro del territorio de inmigración americana, estaba pasando por un proceso de chequeo y teníamos que pasar por varios pasos. Yo creo que yo llegué, fue de 5 pasos, llegué al segundo paso nada más por el tema de que yo tengo tatuajes, muchos tatuajes, y pues en ese momento fui discriminado prácticamente por un oficial de inmigración del lado americano, porque pues él me discriminaba por mis tatuajes,
argumentando de que mis tatuajes podían tener algún significado relacionado a un grupo vandálico que ha hecho daño en ese país, como es el grupo del Tren de Aragua. Cosa que por el hecho de que yo podía tener cualquier tipo de tatuaje, no había ningún tipo de explicación o de prueba de que yo pertenecía a ningún tipo de grupos de eso, en vista de que yo siempre he sido un buen ciudadano y tengo, a las pruebas me remito por todas las cartas y cosas que tengo como mostrar y que demostré, pero aún eso no les valió para ello. Ahí pasó una situación interna, yo pasé por un proceso fui llevado a una detención y estuve un mes y 2 semanas aproximadamente, un mes y medio detenido, de la cual pues ahí pasaron unos hechos. Estuve en un lugar de puros migrantes, pero también era un lugar donde había mucha violencia y había diferentes nacionalidades y pasaron unos hechos que pues usted me dice, yo sé que usted me está preguntando que cuáles fueron mis sueños, pero no sé si en esta parte puedo relatar lo que sucedió ahí. Sí, por favor, está bien. Muchas gracias. Ok, bueno, ahí estuve, lamentablemente ahí pasaron unos hechos de la cual pues yo tuve que soportar y por el miedo y el psicoterror con quienes me hicieron, o la persona específicamente que me hizo el daño, fui abusado en varias ocasiones en ese lugar, en horas de la madrugada, pues era un dormitorio muy grande donde dormíamos muchos caballeros, pues, porque era un lugar de hombres, pues obviamente, y pues lastimosamente en varias ocasiones una persona, no recuerdo de qué nacionalidad era, no sé si era de Guatemala o era de México por el acento, no, pero no recuerdo exactamente cuál era su nacionalidad. Esa persona en varias ocasiones, pues lamentablemente me tomó pues arbitrariamente y me metí hacia un sanitario, un baño, y ahí se produjo en varias ocasiones, si mal no recuerdo, como 4, 5 veces el abuso que hacía hacia mí, argumentando pues que si yo podía decir algo, él podía ir contra mi familia, de yo ser liberado, porque él tenía, según contactos tanto del lado americano como del lado de México. Por eso que no sé si era de México o de Guatemala por el acento, pero no recuerdo. Y en varias ocasiones yo fui. Sin embargo, yo con mucho miedo, con mucho terror, no me dio miedo hablar, decir, porque también veía que como que la persona tenía cierto vínculo de trato con algunos oficiales de ese lugar. Yo me encontraba en el centro de detención del Valle, en el estado de Texas. Ahí estuve yo, en esa parte. Y yo aguanté las veces que me hicieron ese tipo de daño. Sin embargo, siempre lo que me levantaba y me tenía con esa energía y esa fuerza era que, más allá de todo el daño que me estaban haciendo, era que yo también tenía un sueño y pensando también en quienes estaban detrás de mí, que era principalmente mi mamá, mi papá, que son gentes mayores de avanzada edad. Y yo pues tenía que aguantar todo para yo poder lograr mi objetivo y poder ser liberado, libre de ese lugar, pero también con el terror y el miedo de decir algo porque no sabía hasta dónde podían llegar Ujú, las amenazas por parte de esa persona. sí. Para aclarar, ¿me puede volver a decir el nombre del centro, por favor? Eso fue el centro del Valle, el Valle se llama ese centro. Ok. Y dijo que esto era durante el tiempo, me dio un año, dijo 24 de febrero del 2000, ¿qué? Yo entré el 24 de febrero del 2023. 23, Ese gracias. día, ese día fui detenido ahí mismo en el proceso de inmigración y el día 25 fui trasladado al centro de detención El Valle, en el estado de Ok, Texas. gracias. Ok. Así que, bueno, pues gracias por decirnos eso y am, me da gusto que se pudo encontrar algo para darse fuerza a usted mismo, ¿verdad? Porque eso la verdad se escucha terrible. Y como dice usted, con ese miedo, ¿verdad? Sin saber qué tanto pudiera ser él afuera de esto o acerca a su familia, ¿verdad? Sí, siempre sentía ese miedo porque él, él me hablaba Ujú, con mucha seguridad, que tenía muchos contactos, ujú, que pertenecía a grupos de organizaciones de la cual podían llegar hasta incluso a Venezuela, atacar a ujú. mi familia. Wow, ok. Um, ok, y acerca de am, metas o cosas como, bueno, actually, deje empezar un poco más aquí con, am, puede ser relatado con lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Pero también puede ser relatado con su salud propia o hablando acerca de las diferentes personas que usted dice que todavía pues tiene atrás de usted, ¿verdad? Que también ocupan ayuda, ¿verdad? Como sus familiares. Hay necesidades o apoyo, acomodaciones, ¿verdad? Cosas así que usted quisiera, si se pudiera, usted quisiera pedir o quiere pues que nosotros estemos
que nosotros estemos al tanto de cosas así. Sí, pues como le dije, pues antes, mi, yo estaba muy claro con mis metas, con mis planes y proyectos que yo tenía en mente, ganarme las cosas por mí mismo, porque siempre he sido una persona de una familia honrada, que aprendió a trabajar y a ganarme mis cosas por mi propio esfuerzo. Y pues yo venía haciendo las cosas muy bien en ese país, añorando de que haciendo las cosas bien yo podía lograr una estabilidad tanto para mi vida personal, mi futuro personal, pero también obviamente para mi familia, mi mamá, mi padre pues son familiares míos cercanos directamente, pues yo soy un muchacho pues que tengo, digamos, dos condiciones, una condición médica, bien tengo pues otra condición de que pues también tengo una orientación sexual y soy gay, pues. Y pues en mi país, lamentablemente, pues también una de las razones por la cual pues me movió a moverme a los Estados Unidos fue que existe mucho discriminación y ataque directamente, e incluso actualmente en este país, personas en cuanto a este tema han sido secuestradas, violadas y asesinadas. Esas cosas pues me han motivado a mí o me motivó en ese momento cuando salí también irme para tener una seguridad un poco más hacia mi vida personal, mi integridad. Y trabajar, hacer las cosas bien. Cuando yo salí de ese lugar, de esa detención, con todo el dolor del alma y aguantando siempre mis cosas internamente y no poderlo mostrar a nadie por el temor de las amenazas de lo que ya había sucedido, de lo que le había comentado anteriormente, pues me recibió un gran amigo con su señor esposo y su hijo. Y desde ahí pues empecé a hacer las cosas bien. ¿Hacerlas bien en qué sentido? Inmediatamente no había pasado una semana, 2 semanas cuando yo había introducido un asilo político para poder pues empezar a pelear mi asilo. Empecé a asistir a mi primera cita que tuve en ese año libre a la ICE, a la inmigración, cumpliendo siempre con las políticas exigentes de ese país. Nunca pienso yo, y pueden revisar e investigar mis antecedentes, tanto en ese país como de fuera, nunca violé, nunca hice algo que fuera eh, a pasar por encima de las leyes de ese país. Siempre hice las cosas bien, a tal nivel que logré, pues, en noviembre del año 2024, ese mismo año, logré haber obtenido mi permiso de trabajo, mi Social Security, para poder, pues, trabajar como manda la ley americana y poder cumplir las cosas. Nunca cometí ningún tipo de infracción, aun cuando tuve mi primer carro, nunca tuve infracción en ese país. En el estado de Michigan, que fue cuando yo me mudo de Texas, Houston, al estado de Michigan, cumplí con haber asistido a mi primera corte el 15 de octubre de ese mismo año 2024 en el estado de Texas, cuando incluso la juez me pasó mi corte para el estado de Michigan porque yo le dije que yo estaba viviendo en el estado de Michigan, específicamente en el condado de Kalamazoo. Siempre haciendo las cosas bien, cumpliendo. Nunca tuve ningún tipo de inconveniente en ese país, nunca tuve ningún problema. Ok. Um, ok, gracias. Entonces, acerca de los posibles acomodaciones fueran como apoyo médico. Um, Apoyo médico, yo tengo actualmente, pues como le dije, una con la cual Este, yo estaba percibiendo, por cierto, en ese país una inyección cada 2 meses, de la cual me cayó muy bien, me estaba ayudando muy bien. Actualmente en este país yo estaba, antes de irme, estaba ingiriendo un medicamento que es a través de cápsulas, ujú, una diaria, de la cual pues eso me ha ocasionado problemas renales en mis riñones. Luego de haberme colocado esa inyección allá en ese país, me ayudó mucho, mucho. Ahorita, estando aquí, una vez más estoy tomando esa pastilla y me están ocasionando problemas muy graves en ambos riñones y de la cual pues tengo mucho miedo que me vaya más adelante a afectar a un nivel donde pues ya no sea el otro problema, sino también que tenga dos problemas más. Y pues aquí la situación médica es muy precaria y nosotros hemos tenido que también buscar ayuda en otros países precisamente para tener una buena atención médica. ujú, La situación, este, como le dije, pues honradamente trabajando, yo poder tener una mayor calidad de vida, de salud, principalmente. Creo que eso es parte de lo que es el sentido común y el sentido de humanidad y el sentido de derechos humanos, también aparte de la salud, que es muy importante. ¿Cuántas personas no han salido a países en situaciones precarias y tal vez están en una misma situación como la mía? ujú. Pienso que fueron injustamente conmigo, Sí. porque haciendo las cosas bien, yo siempre he sido partidario de que en un país ajeno, donde nos está brindando y nos están abriendo las puertas, nosotros tenemos que valorar y querer. Yo siempre he sido agradecido con la vida, con Dios, primeramente,
Y a pesar de las cosas injustas que pasaron en ese país, yo aún admiro y respeto mucho a ese país de los Estados Unidos, pero pienso que también deberían revisar su política, a revisar caso por caso y no a involucrarnos a todos por los errores de otras personas, aún siendo de mi propia nacionalidad, no nos pueden involucrar a todos como que si todos fuéramos iguales o podernos discriminar por una foto, en este caso, fotos que tú puedas aparecer con compañeros tuyos, amigos tuyos, porque tengan tatuajes y estemos sin camisa, por ejemplo, un grupo de personas con tatuajes, entonces nos pueden catalogar de que somos delincuentes simplemente porque pareces con un grupo de personas tatuadas, sin camisa y simplemente por eso eres un delincuente. Entonces yo pienso que si existe la duda o existe algún tipo de sospecha de algo, para eso existen las investigaciones previas, pero no condenarte, no juzgarte y no tomar en cuenta ni siquiera los argumentos fuertes de tu propio país para poder demostrar que tú no tienes absolutamente nada que ver con ese tipo de cosas. ¿Y cómo se explica que una persona que viene haciendo el bien, como en el caso mío que yo venía haciendo el bien en ese país, cómo se explica? Y dígame usted, que usted me está interrogando, amiga, que ¿quién dijo que una persona que pertenece a algún tipo de grupo vandálico, delictivo, se presenta, va a meter un asilo político? Primero, va a obtener un permiso de trabajo y va a asistir a las citas que le, que le, que le convoque el ICE, la inmigración americana. ¿Sí? Va a trabajar honradamente en un hotel, va a hacer las cosas bien. La mayoría de los delincuentes que entran a ese país no van a un organismo de inteligencia o de inmigración porque saben que se van a exponer. No van a obtener papeles legales porque van a hacer lo incorrecto. Van a, van, a, van a hacer sus fachadas, sus actos vandálicos, pero nunca jamás van a estar en el parámetro legal. Esas son cosas que yo siempre les dije a la inmigración. En la última, cuando la hay en Kalamazoo, en Michigan, cuando fui detenido en Grand Rapids. Sí, no entiendo. Está preguntando cómo ellos. No les No, le estoy explicando Ujú. que yo están haciendo las cosas bien. Sí, sí. eh, y les decía yo a ellos, por lo menos la última vez que yo fui detenido una vez más, ya después que tenía mis papeles, yo me tenía que presentar eh, en, en el ICE de Houston, Texas, pero como yo vivía en Michigan, entonces mi paralegal, quien me estaba haciendo todas las partes de mi asilo y todo, me había solicitado una cita para el estado de Michigan, para presentarme al ICE. ¿Sí? Y tenía que presentarme en, ahí en el centro de Michigan, no recuerdo ahorita el nombre, Northlake. pero Ujú. antes de esa me llegó una cita previa de Grand Rapids y yo fui, aún sabiendo el riesgo y el peligro por todos Ujú. esos operativos que estaba haciendo la inmigración, yo siempre decía, no, yo tengo que ir porque si yo estoy haciendo mis cosas bien, estoy peleando mi asilo y mi corte, yo tengo que hacer las cosas bien y voy a ir asumiendo las consecuencias que tenga que asumir. Pero nunca imaginé que por yo haber asistido ese día llevando todos mis papeles al día, toda mi documentación, ese día no les importó y me dejaron detenido. Cosa que en esa detención donde yo estuve sucedieron otros hechos. De ahí, cuando entré y después que salí, en otras detenciones en Texas, también sucedieron otros hechos. Ok. Y aún así, como dice usted, haciendo todo a la manera que ellos pidieron y siendo todo Así, bien, desde un así, principio parecía que tenían ellos en mente que lo querían como categorizar como un delincuente desde el principio. sí, porque lo que sucede es que ellos argumentan, como yo le expliqué en mi relato, en ese momento en mi teléfono que yo tenía anterior, yo tenía unas fotos con compañeros, estaba con tres compañeros, dos compañeros, si mal no recuerdo, de haber salido de un gimnasio de entrenar y nos tomamos unas fotos sin camisas, donde ambos estábamos todos tatuados, y ellos argumentan que esa foto, simplemente por salir con personas tatuadas y yo también, son tenía posibilidad de tener algún tipo de vínculo. Yo le dije, bueno, yo me someto a alguna investigación, no tengo nada que temer. Incluso ellos revisaron mi récord y todo estaba limpio. Yo les decía a ellos, ¿cómo es que por lo menos en mi TikTok actualmente, en mis redes sociales, yo publico fotos en el gimnasio, por ejemplo, entrenando con compañeros, actualmente en la actualidad? Y si usted revisa todas mis redes y por lo menos el TikTok, que es donde yo mayormente publico, usted ve que algunos compañeros están tatuados, están conmigo en el gimnasio, entrenando. Nos tomamos una foto después de entrenar. Mi pregunta es, entonces resulta que todo el que esté tatuado en el gimnasio y salgan con tatuaje en un sitio, en el baño, que nos tomemos una foto en el espejo, entonces por eso son delincuentes porque están tatuados. O sea, no entiendo eso, de verdad nunca entendí eso. No entiendo que por qué por fotos de tatuaje te van a discriminar o te van a vincular con algún tema. Y lo otro es sin importar los argumentos, cartas, incluso que aquí en Venezuela llegaron cartas a ese país de
organizaciones como de la Iglesia Católica. Mi pregunta es, ¿qué delincuente tiene vínculo entonces con la Iglesia Católica y con los sacerdotes y con las diócesis, con los obispos y párrocos de tu comunidad, que incluso llegaron cartas dando mi apoyo y negando cualquier tipo de acusaciones como la que estaba haciendo la inmigración? Ellos incluso, después que me chequearon mi, mi récord y todo, ellos me dicen, ciertamente estás limpio, pero entonces yo le digo, pero ¿cuál es la razón por la cual me van a detener? No, te vamos a ser sinceros, es porque tú entraste por la CBP One, así me lo dijeron los oficiales ahí en Grand Rapids, en el estado de Michigan. Yo digo, bueno, pero ¿cómo es? Una es por los tatuajes, ahora no es por los tatuajes, ahora me dicen que es por el tema de que porque entré por la CBP One. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo? No entiendo. No les importó, no les importó. Ujú. Ok. Am, ok, pues la verdad hay dos diferentes como maneras, ¿verdad? Donde yo pienso que se pudiera hablar. Tengo yo pues más preguntas por mi parte si usted quisiera hablar de ellas. Am, una es acerca de la experiencia que tuvo usted mientras fue detenido, que ya me empezó a hablar poco de eso, ¿verdad? Si quiere, podemos seguir hablando de eso y de después de de cuando lo trasladaron a Michigan, a Northlake, después de su tiempo en Texas. Am, no sé si quisiera hablar poco más de la experiencia, no solo acerca de así, bueno, pues si hay más cosas así que de abusos o cosas así que quiere hablar, usted diga, y si no, pues Sí, no hay problema, ¿verdad? Pero también pudiéramos hablar acerca de así las condiciones, ¿verdad? Todo, por un ejemplo, yo he hablado con gente en Northlake, en uno de los lugares que usted estaba, que me han dicho que solo hay 5 horas de 24 horas al día, solo hay 5 horas que dejan las luces apagadas y durante esas 5 horas los guardias están pasando con luces brillantes y moviéndolas, pues las ponen a las caras de la gente y todo. sí. Pero Sí. Bueno, como le dije, yo, luego que fui liberado de Texas, donde estuve en el Valle, yo fui a Houston, Texas, fue ahí donde me establecí, en casa de una familia, unos amigos. Y luego después, como 3, 4 meses duré ahí, luego me mudé, nos mudamos para el estado de Michigan, específicamente en el condado de Kalamazoo. Como le dije, cuando a mí me tocó presentarme el 22 de abril del año antepasado, del año 2025, a Grand Rapids, a Lice, yo fui, llevé toda mi documentación, fui detenido, como le dije antes, y luego fui trasladado a la detención Calhoun County, así se llama, si lo estoy pronunciando mal, bueno, me disculpan, Calhoun County, que eso queda en Barocri. En esa detención yo estuve. Eh, en esa detención, pues yo pienso que hay actos totalmente que pienso que deberían ser supervisados y debería ir una comitiva de los derechos humanos a ese lugar para que investiguen todo el tipo de atropellos que hacen hacia los migrantes. En mi caso, pasé por una sala que le llaman clasificación. Ese mismo día, eh, yo sufrí lamentablemente de una crisis nerviosa, como un ataque que me dio, y con una luz prendida muy alta, y de ahí me sacaron y me llevaron a una área pública que está en la entrada, donde están todos los oficiales, y en esa área me metieron, que es el área donde meten a todas las personas con problemas mentales, con problemas de suicidio. A mí me metieron en una parte de ahí, pues un cuarto que tenía una puerta de vidrio completa que se veía hacia donde están todos los oficiales. Y de lado y lado habían personas gritando, pues no entendía lo que gritaban porque yo no hablo inglés. Y en ese lugar donde yo estuve, a mí me colocaron, como yo todavía estaba con una crisis, una oficial, muy pequeña ella, me colocó en el pecho un aparatico que no sabía identificar qué aparato era. Lo único que veía era que cuando me lo colocaban en el pecho, me daban corrientazos muy horribles en el pecho. Y ellos se reían. Y yo les decía que por qué hacían eso, hablando en mi idioma español, pero ellos no me entendían tampoco. Y lo que hacían era reírse, la oficial que me colocaba eso en el pecho. 3 veces me colocaron eso y eso me daba como calambre en todo el cuerpo, era corriente, porque yo sé identificar la corriente. Y luego ahí quedé como desmayado, me dejaron encerrado y toda esa noche con una lámpara muy baja, una colchoneta en el suelo, sin ningún tipo de cobijas, con ganas de comer, con ganas de beber agua, tenía la garganta muy seca y desmayado. Y unos gritos que pegaban de lado y lado no me dejaban dormir y no me dejaban estar tranquilo. Yo llamaba, les hacía señas que me dolía la cabeza. Ellos pensaban que era o que yo tenía algún problema, no sé. Lo que hacían era reírse y no me atendían. Hasta que luego otra vez, creo que al siguiente día no sabía qué hora era, perdí la noción de todo. Me produjo como un desmayo, otra vez como una especie de ansiedad de ataque. Caí, ellos abrieron la puerta, me empezaron a llamar y abrieron.
me pusieron un traductor y yo les dije que por favor me sacaran de ese lugar porque me tenía atormentado los gritos. Ellos como que en esa parte entendieron, me sacaron, me volvieron a llevar al área de clasificación. En el área de clasificación nos colocaban un brazalete en la mano de color. El color morado era de baja categoría y el color amarillo era de alta categoría. Como yo vine por el ICE, supuestamente me vinculaban con pandillas y con cosas esas, me colocaron el color amarillo de alta peligrosidad y me colocaron en la sala F, que era una ala más peligrosa y donde abundan más americanos que migrantes, como tal, habíamos nada más 4 migrantes, pero un lugar de mucha violencia, de alta peligrosidad, de todo tipo de personas, asesinos, había mucha gente muy mala ahí. En varias ocasiones en ese lugar, personas con intentos de suicidio, peleas agresivas en ese momento. En una ocasión se formó una agresión muy fea, una pelea donde yo fui agredido por una silla que lanzaron y nos trataban muy mal, nos ponían a dormir con las lámparas prendidas a propósito como castigo. Este, nos daban trato muy, muy cruel. Las veces empecé a empeorar médicamente por el estómago, tenía dolores fuertes en el estómago, náuseas fuertes. Cuando me llevaban al médico, no me querían atender. En una ocasión me volvieron a llevar para ese sitio donde me trataron muy mal y en esa ocasión me volvieron a colocar corriente en el aparatico, un aparatico negrito que me lo ponían en el pecho. En varias ocasiones, eso se lo comenté a mi abogado, de la cual él tiene conocimiento de ese tipo de abuso. Ahí, ¿me escucha? Sí, sí. Ahí también se produjo en esa ala de la F, sí, era la F, se produjo también una situación con una persona un- de nacionalidad americana. El tipo medio, poquito, el ciudadano poquito hablaba algo, pero no mucho de español, poquitas palabras. Y en varias ocasiones yo, cuando iba al sanitario a ducharme, a hacer mi necesidad, de bañarme, él se me metió la primera vez y con intención de abusar, yo le dije inmediatamente, por recordar lo primero que había pasado, que no quería, le dije que por favor no me hiciera eso, más daño. Y yo le dije la situación que tenía América, para ver si con eso no me hacía nada. Eso lo que hizo fue que el hombre se desató una violencia muy agresiva y me golpeó muy cruel, me golpeó, me trató muy feo, me dijo palabras muy horribles en inglés, me decía palabras que más o menos entiendo qué significan en español y me golpeaba mucho en el estómago. Por castigo, él hacía su necesidad ahí cerca mío y me hacía comer el excremento. En varias ocasiones comí excremento, eso fue como 3 veces aproximadamente. Ese tipo de violencia me hizo ese señor. No podía hacer nada porque estaba en un lugar muy agresivo y estaba rodeado con mucha gente morena, de la cual sabía que había mucha agresividad y me podían hacer daño. Y producto de eso, por eso fue que yo empecé a recibir problemas en el estómago, de vómitos muy continuos. Me hacía tomar agua del sanitario y el excremento lo hacía y él al lado mío me lo metía en la boca. Eso aún todavía me hace mucho daño a mi estómago, me da mucho asco, mucho asco. Es cruel lo que hizo ese señor ahí y nadie podía hablar, no se podía decir nada porque en ese lugar se burlaban de ti, decían que tú no tenías derecho como migrante, los oficiales, algunos que nos trataban muy mal. Wow. Es muy pesado lo que ha pasado usted, Isis, y le agradezco por tener el valor a hablar de estas cosas y compartir pues, su experiencia con nosotros. Es muy poderoso, muy, pues sí, como usted dice, muy cruel todo lo que ha pasado. Am, por favor, tome todo el tiempo que quiera o que ocupe aquí. Ya sé que estamos hablando cosas pesadas, ¿verdad? Puede que lleguen muchas emociones y si quiere pausar la conversación y empezar de nuevo otro día, todo bien, lo hacemos a su tiempo. No, no, usted puede hablar, no se preocupe, solo que cuando hablo de estas cosas es muy difícil porque este, yo he tenido que estar aquí solo sin poder hablar con nadie en estas cosas. Sí. Solo las hablo con unas terapéuticas que me están recibiendo de allá de Estados Unidos, gracias a una gran amiga, Ujú, Kathleen, que me están ayudando y ella me hace las llamadas, pero yo no puedo hablar de esto con nadie acá por no hacer sufrir a mis padres que pueden escuchar estas cosas tan crueles y ujú, que dañaron mi mente y que no soy la misma persona por ujú, todo ese daño que me hicieron. ujú. Es injusto y yo lo único que les pido
que hagan justicia, porque no es justo cómo dañaron mi vida. Y yo les pido que si quieren manden a investigar aquí en Venezuela para que vean qué tipo de persona soy yo. Y se van a dar cuenta que le dañaron la imagen a un buen muchacho, que solamente lo que quiso fue crecer, prosperar y lograr una meta y un sueño como todos los que van a ese país. Sí, gracias. Am, no sé si entendí bien, ¿verdad? Entonces tengo una pregunta para aclarar poco. Ya sé pues el abuso que usted pasó, ya, pues ya le llamamos abuso, ya sabemos que es cosa que usted no había un porqué para usted tener que tener esas experiencias, ¿verdad? Solo era la maldad de alguien más que pues se convirtió en eso, ¿verdad? Am, pero en una vez después de que contó el relato del abuso en Calhoun, am, también dijo que los guardias, los que estaban ahí de guardias, le decían a usted que usted no tenía derechos por ser inmigrante. Am, Sí, usted entonces usted intentó llamar la atención a los guardias de lo que estaba pasando, o ellos les decían eso todo el tiempo, no nomás era si usted estaba pidiendo apoyo. yo hablé con una oficial, una blanquita, ella que era nos trataba muy horrible, y ella fue la que me expresó, ella y otro oficial, que no recuerdo mucho ese oficial, su cara ahorita no la recuerdo muy bien, nos expresaban que nosotros no teníamos ningún tipo de derecho, que nosotros éramos, o sea, por el traductor, porque nos ponían un aparatico para hablar, y prácticamente nos dijimos que nosotros éramos miseria nos decía, animales, que no teníamos derecho, ni nada, nada de eso. Entonces, cuando usted dijo, Y no, yo intenté, pero es que no había manera, porque es que uno no sabía en quién confiar ahí, porque en ese Cancún Conti era como, o sea, era como una cosa muy rígida, el sistema radical con los oficiales. Sin embargo, hubo un oficial ahí que sí fue muy humanista, pero sin embargo no era, era como un temor a contar todo, porque uno no sabía, no se entendía. Es muy difícil cuando usted no maneja la comunicación a través del idioma. Entonces eso es lo que más te frustra, porque no sabes qué puedes hacer o qué no puedes hacer. En varias ocasiones, incluso yo, mi abogado, temía contarle cosas porque no sabía si de pronto mi abogado podía este, sacar o tomar algún tipo de acción, pero igualito eso no les fuera a importar la inmigración y al contrario me podían trasladar a otro tipo de detención más peligrosa, man. O sea, realmente había desconocimiento. Sin embargo, después fue que yo le comenté a mi abogado esas cosas, pero cuando ya yo salí de esa detención, que yo estaba en otra, que por cierto en otra también hubieron atropellos, golpes y ese tipo de abusos también sexuales hubieron en otra detención cuando me trasladaron ya definitivamente para ser deportado, pero que en ese momento no me podían trasladar a Venezuela porque no habían vuelos todavía por el conflicto que había en ese momento contra Estados Unidos y Venezuela y habían cancelado los vuelos. Y me tuvieron en otra detención en Texas. No recuerdo ahorita los nombres porque es que fui trasladado para como 3 detenciones 3 veces al mismo tiempo. Y en una donde había muchos latinos, se produjo también actos de violencia, de agresión e incluso de abuso por parte de ya personas nativas o sea, de español, pues latino, me refiero. También hubieron esos tipos de abusos y atropellos y agresiones físicas. Sí, yo fui muy agredido, muy agredido. Eso no lo puedo olvidar, me cuesta olvidar todo eso. Me cuesta y yo pido que me ayuden psicológicamente también con eso, que me den muchas terapias, que no me vayan a abandonar solo, porque me encuentro muy solo con esa situación. ok, mientras usted estaba en el centro de Calhoun, ellos usaban solo esa cajita para hablar con ustedes, o usted tenía acceso a intérpretes like, físicos, a personas ahí como intérprete. No, 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 ahí no habían, para nosotros no, ahí habían los oficiales con un aparatico en la mano como para hablar, pues, y Ujú, por ahí es donde uno podía hablar. Y eso, algunos, no todos, porque no te querían escuchar, simplemente si no hablas inglés no te ujú, querían, no te querían atender, ok. ¿entiendes? De ahí a mí me pasaron de la E por buen comportamiento. Yo desde desde el primer día que entré hasta el último día que yo salí de ahí, pude investigar también internamente, no hubo ningún tipo de acción de violencia, de indisciplina por parte mía. Al contrario, fui
una persona que, un oficial americano que fue muy humanista conmigo, también un pastor que iba a dar servicios allá, me decían que, o sea, que todo bien, hasta el mismo señor de clasificación que era de nacionalidad mexicana, él me decía que me felicitaba porque sabía que desde el día que yo llegué hasta el último momento no hubo ningún tipo de queja de incomodidad. Después de tener brazalete amarillo me pasaron al morado y fui llevado a la parte de la C, cosa que también ahí había otro problema porque ahí la mayoría que metían eran personas con problemas sexual, violadores. Ujú, Imagínense el riesgo donde nos metían a nosotros, donde me metieron a mí. mm, Ahí nos mezclan a todos juntos, buenos, malos, sí, ahí meten a todos juntos, no consideran esa parte, no evalúan eso. okey. Y por parte de estas preguntas, ¿verdad? Y para entender poco más, y como hablamos la vez pasada, para dar más información acerca de las violaciones de leyes de derechos humanos, que ya sé que aparte usted, le hicieron abusos a usted, ¿verdad? Pero, por el lado de la justicia y de tener como que algo salga de esto, ¿verdad? Y pues, que los guardias y los centros de cárceles, detención, lo que sea, tomen un poco más a contabilidad, ¿verdad? Sean monitoreados y todo. Am, También quiero preguntarle acerca de algo, del tratamiento, médico que recibía usted am, mientras estaba ahí en cualquier de estos centros, ¿verdad? Pero ya me habló poco de lo que pasó con cuando usted tuvo una crisis mental, ¿verdad? Porque eso es lo que es un ataque de pánico, es un tiempo cuando, y nos pasa a muchos, ¿verdad? Nos pasa que hay un tiempo que llegamos que las emociones que tenemos adentro sobrepasan lo que podemos controlar nosotros con nuestras actividades, ¿verdad? Entonces llega ese ataque de pánico, como se llama, y durante ese tiempo, como no se siente uno en sí mismo, no se siente bien, se siente, pues, distanciado y sin control, ¿verdad? Y nos contó de lo que pasó cuando lo cambiaron a la unidad que ocupaba más como apoyo mental, ¿verdad? La unidad que ocupaba apoyo psicológico, y que no le gustaba a usted estar ahí porque parecía que no estaban haciendo nada. Pues yo cuando usted nos dijo eso, cuando usted compartió su experiencia en esa unidad, para mí, yo siendo alguien que estudió psicología y ahorita soy trabajadora social, y yo siendo alguien que conoce los síntomas de salud mental y de crisis mental, entonces yo escucho lo que usted me dijo y yo digo, esas personas no estaban recibiendo tratamiento adecuado, ¿verdad? Y por No, eso están gritando sin parar, o por eso no, hay tiempo que no había silencio en ese, o calma en esa unidad. Pero yo me quiero enfocar más en su historia, durante el tiempo que usted estaba en esa unidad o en otras unidades, y si usted pedía apoyo para apoyo mental o psicológico, ¿usted lo recibía? o sea, yo en una ocasión, no, una ocasión no, en varias ocasiones intenté pedirla porque ya me estaba sintiendo muy arropado por todo lo que se veía ahí, el nivel de violencia, la agresividad y todo, aparte de las emociones encontradas, que iba a pasar conmigo, todo. Intenté pedirla, pero ellos son de las personas que cuando tú pedías una asistencia, ellos simplemente querían irte a ver, te la daban y entonces depende de lo que tú dijeras, si tú ibas a aprovechar ese momento para desahogarte y llorar, como me pasó la primera vez que intenté hablar con ellos, me, y me quisieron trasladar a una parte donde tienen a todas las personas con problemas mentales, a pegar gritos. Y fue desde ese entonces cuando a mí me pasaron ahí, yo me hice el fuerte y tuve que disimular y aguantarme todo, decir que ya me sentía bien y no recibir más ese tipo de atención, porque ellos te querían en el... Mire la grabación, solo porque la había parado, ¿verdad? Estábamos hablando de la ayuda psicológica, y usted me estaba explicando de una de las razones que usted no quería seguir o buscar ayuda psicológica, era como, por ejemplo, cuando le sucedió todo eso del ataque de pánico, la reacción de ellos Sí, fue grave, ¿verdad? Entonces lo cambiaron, y el tratamiento que estaba recibiendo no era adecuado. ¿Me puede explicar un poco más de lo que me estaba diciendo, por favor? sí, pues como le dije, ellos te querían, las veces que yo solicitaba la asistencia psicológica, la primera vez que me la dieron, que yo me desahogué, lloré bastante y todo,
ellos el único argumento que podían ellos mover a uno sería porque uno le dijera, por ejemplo, Dios me cuide que nunca dije eso y nunca en mi vida existía ese tipo de cosas, de que tú manifestaras que por lo menos algo relacionado a atentar contra tu propia vida. Esa es la razón por la cual ellos tendrían que mover, como varias personas yo vi que los movían para allá, pero por lo menos en mi caso ellos lo hacían por el simple hecho de que era inmigrante, latino. Entonces, era como una forma de discriminarte, te querían meter sin ningún tipo de argumento. Y yo le explicaba a ella, le dije, ¿por qué me mueves para acá si yo no estoy manifestando ningún tipo? Simplemente estoy manifestando mi preocupación, llorando, preocupado por mi situación, mi estatus, de que no sé qué va a pasar y qué tiene que ver esto. Entonces ella lo que hacía era que hace callar y ya desde ahí yo dejé de pedir y sin embargo después otra vez una vez quise, desesperado porque era tanto la situación como me encontraba que quería hablar, manifestar, aparte también guardar todo el atropello que me estaba haciendo el señor ese que me estaba tratando muy horrible, que me estaba haciendo, o sea, habían cosas que yo quería como desahogarme y no había manera y la única vía era por lo menos un psicólogo, pero entonces no había la asistencia, ellos no nos querían después atender, no, teníamos que escribir una tabla y solicitarla y no nos daban, le daban prioridad, eran más a los americanos propios de ahí, no a nosotros los migrantes. ¿Me entiendes? En varias ocasiones también me llevaron, cuando me daba el problema del estómago, que yo me desmayé, en varias ocasiones yo me desmayaba. En una de esos desmayos yo me metieron en un cuarto frío, que yo bastante le dije al doctor que ya yo no quería decir que me sentía mal, porque ellos me metían en una sala supuestamente de bajo vigilancia médica, pero de nada de evaluación médica, ahí no había ninguna supervisión médica, porque ellos lo que hacían era que se reían las enfermeras. Por lo menos de mí bastante pasó eso, me metían en una parte donde había mucho frío, sin ningún tipo de cobija, y aguantando demasiado frío, un frío extremadamente horrible, sin ninguna cobija. Les pedía unas cobijas y no me la daban. No me daban tratamiento, no me daban solución para lo que yo estaba presentando. Simplemente yo luego tocando la puerta dije que ya me sentía bien, que estaba bien, pero era mentira. Era para que me sacaran de ahí. En varias ocasiones yo tenía que estar encerrado en mi cuarto con desmayos, mareo, vómito, sí, con temor a no decir nada. Y ahí tengo de testigo a mi abogado, que bastante él me decía qué pasa, y para él meter el precio, yo le explicaba la razón por la cual no quería, porque por el temor de que me volvieran a meter en el cuarto frío. En una de las que cuando solicité la atención médica psicológica, vinieron, ella me vio y me hizo firmar un papel que no sé qué fue lo que firmé, y se fue. Y al rato me vinieron a buscar y me metieron en el cuarto frío también, en el cuarto frío de la parte de salud, de medicina, que se llamaba eso, sin ninguna razón. Me metieron ahí. Ese fue el trato muy cruel que me dieron a mí ahí. Pastilla, me daban dolores horribles de cabeza, dolor de estómago. Yo compartí la habitación con un mexicano, él hablaba inglés, fue muy buena persona conmigo ese señor. Y él llamaba, tocaba la puerta y venían los oficiales a ver qué pasaba y él les explicaba hablándole pegadito a la puerta sobre mi situación y ellos decían que no podían hacer nada, que esperara el día siguiente, simplemente por ser migrante. Me daban ese trato, nos daban ese trato. ¿Y ellos le decían que no tenían recursos por ustedes por ser migrantes o usted está relatando lo que usted estaba observando? Usted observó que a la gente pues blanca, ¿verdad? La gente güera sí los estaban llevando para tratamiento, les estaban ofreciendo cosas o ofreciéndole las citas virtuales por la ayuda psicológica, ¿verdad? Am, y usted estaba observando que al mismo tiempo la gente que no estaba recibiendo el tratamiento era gente que tal vez Éramos estaba migrantes. inmigrante. Ok. Sí, 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 era algo más enfocado hacia nosotros, hacia los migrantes. No solamente conmigo, vi un compañero que tenía un fuerte dolor de muela muy horrible, lloraba, pegaba gritos, pegaba muchos gritos desde su habitación. Y no, y pidió para que le abrieran la puerta, porque ya era la hora de estar laqueado, allá le dicen eso laqueado que nos encierran, pues no. Y el muchacho toda la noche pegando gritos, llorando para que lo sacaran de ahí y no le dieron asistencia médica. Y sí notaba de que cuando eran güeros o eran los morenos, o sea, americanos y ahí propio, sí venían, los oficiales los sacaban de una emergencia y se les atendía y le daban la atención médica muy rápido, de una vez, pero nosotros no nos la daban. En varias ocasiones, como le expliqué, no solamente conmigo, vi un compañero ahí que no tengo contacto con él, vi cómo le daban esos tratos a mí, pues en varias ocasiones y a él también vi que se lo dieron así. Igual para las cosas personales que necesitábamos, por ejemplo, cuando tocaba el oficial de turno, que eran muy racistas, y uno necesitaba un papel higiénico, necesitaba jabón, necesitaba cosas no nos querían dar. Nos dejaban con la mano así pues esperando y no nos daban, se hacían los locos. Cuando venían los de ahí nativos y sí les daban sus cosas y nosotros teníamos que aguantar pues esperar otro oficial de turno para que nos pudieran dar esas cosas. Y uno presentaba la queja y era peor, nos ponían castigo.
a un compañero, presentó la queja por un oficial que lo trató muy mal, lo maltrató, y lo que hicieron fue que lo laquearon por 4 días sin poder salir. En el cuarto encerrado, latino era de El Salvador. Nada más porque manifestó en la tabla y le escribió al ICE, a la inmigración, que estaba siendo maltratado, que no le daban su derecho, que lo trataron mal, que no le daban sus cosas personales. Y el ICE lo que hizo fue que habló con la gente de la detención y al rato llegaron al muchacho y lo dejaron castigado por 4 días encerrado, sin salir. Ese tipo de atropello, eso todo era manejado con la misma gente del ICE. Habiendo una oficial del ICE, ahí todo lo aprobaban en contra de nosotros. okey. Ah, okey, entonces, acerca de las condiciones físicas también, de salud física y problemas así que usted tuvo experiencia durante su tiempo adentro, parece que hubo bastantes, ¿verdad? Pero puede que la mayoría no fueron reportados por igual como dice usted, pues, no hay fe en el sistema, porque el sistema usted lo miró que estaba quebrado, ¿verdad? Que estaba chueco, pues, que ellos se defendían entre sí mismos, y, pues, pasaban cosas malas a la gente que sí los reportaba o ignoraban, pues, a las voces migrantes. Sí, no, no. Tanto la detención como los oficiales del ICE en la tablet, que había una área ahí donde uno le podía escribir al ICE, era como que al tú escribirle era como exponerte a un castigo. Ujú. Era exponerte a que te castigaran, te Wow, encerraran, todo eso. okey, Ya no podíamos decir nada de eso. okey. Había un teniente en varias ocasiones, hubo una situación que se generó ahí en la A, que era la área de los puros latinos, porque llegaron 2 personas de esa ala, que eran nicaragüenses, por cierto, 2 hermanos, por una situación de la comida. Fue que, pues, la mayoría, pues, habían decidido no comer como una forma de presión, porque la comida en varias ocasiones se encontraban cosas en la comida que eran antihigiénicas y aparte que podían dañar tu salud, y aparte también de que consideraran, lo del menú, porque era un menú que estaba complicando, bueno, a mí me hizo mucho daño también, en mi condición médica no me estaba ayudando. Yo adelgacé mucho también. Pero bueno, ahí se formó una situación, no conozco tanto con detalle lo que pasó ahí, pero lo que sé fue que hubo una agresión por parte de oficiales de la detención con algunos migrantes, y ellos, los pasaron a un lugar que le llaman El Pozo, luego de haber cumplido un mes castigado en ese lugar, encerrados, solamente salían era para hacerse su baño y listo, los volvían a encerrar. Y ellos llegaron al ala conmigo y me echaron toda esa historia. Y esos muchachos ahí, bueno, el teniente dijo: "Bienvenidos", él les decía y nos decía a nosotros cuando él llegaba a esa ala para que escucháramos nosotros. Él hablaba algo de español, ese señor hablaba algo de español. Él decía que bienvenidos a la, ¿cómo fue que decía? Bienvenidos a la detención Calhoun County, donde aquí los vamos a enseñar a conocer el mal. O sea, no sé qué quería decir con eso. Era como un teniente, era alguien que estaba por encima de los oficiales, de los soldados. Pero no sé por qué él decía esas palabras. O sea, él sí se relacionaba a los latinos, pues. Ujú, okey. Am, A un muchacho de esos, que es el hermano eran nicas, pues son nicas. Tengo entendido que como le dieron una sentencia de 2 años, 3 años de cárcel, lo pasaron a la federal por esa protesta. Ese caso, ese caso, yo no sé, lo que pasa es que yo perdí todos esos contactos. Pueda revisar a ver por Facebook, a ver si logro conseguir el nombre del muchacho para ver si ustedes conocen ese caso. Es un caso inhumano que está pasando ahorita en el Calhoun County donde yo estuve, ahí en Battle ujú, Creek. Es un caso muy feo también con ese muchacho. okey. Sí, si me pasa la información, por favor, eso también nos daría oportunidad a nosotros para, pues, extender El la abogado oportunidad. Richard, Richard Kessler, sabe mucho de esas situaciones que están pasando ahí, Ujú, que fue el que me estaba asistiendo como abogado. okey, okey. Am, a ver, estoy mirando la lista de preguntas y parece que ya la mayoría las hemos hablado, pero, usted dijo que estaba recibiendo tratamiento antes de ser detenido, ¿verdad? De estar en los centros de detención. Am, durante su tiempo que estaba detenido, ¿sí usted tenía acceso a los medicamentos que tenía prescription, como le tenía orden de doctor, pues, para recibir? Sí, pero
ahí hubieron unos pequeños inconvenientes porque ellos me reunieron a mí con traductor, pasando por encima de la doctora que me estaba tratando fuera, y me estaban diciendo que mi tratamiento tenía que ser cambiado por pastillas y no continuar con ese tratamiento. Yo les dije a ellos que yo estaba recibiendo mi tratamiento a través de una inyección y que tomar la pastilla para mí era un riesgo porque me iba a complicar el tema de los riñones. Entonces yo decía que de manera de presión, que si ellos me iban a quitar la inyección, yo no iba a tomar el medicamento y que si me pasaba algo era bajo consentimiento de ellos. Entonces, ellos me estaban diciendo que yo tenía que hacer lo que ellos decían, no lo que yo quería. Y, y eso se lo comenté yo a mi abogado. Yo no sé, después como que la doctora fue para allá, un día al abogado la engañaron porque le habían dicho que yo estaba no sé dónde, no sé dónde que le habían dicho y yo no estaba ese día en ese otro sitio donde ellos me habían dicho, me estaban escondiendo, me escondieron y no permitieron que la doctora me viera. Ellos Wow. estaban poniendo, luego creo que fue una presión que hubo parte de afuera con el abogado y otras personas que lograron a que me continuaran a poner la inyección. Okay. Hubo mucha presión por la parte de afuera. Ujú. Okay. A mí me mandaron a hacerme varios chequeos médicos, a última hora fue que hicieron hacérmelo de tanta presión, pero no me los, para ver cómo estaba yo porque era que me daban los mareos, todas esas cosas. Y ellos se negaban, me decían que sí, que iban a irme a tomar la muestra, hasta que yo le decía al doctor, doctor, no han venido. Y el abogado, bueno, tuvo que llamar y meter presión. Siempre me engañaban mucho con eso para hacerme los chequeos médicos. Ujú. Hubo mucho descuido con ese tema. En una ocasión yo manifesté, me había dicho la doctora que a mí me estaba complicando mucho también el tema de la alimentación, el tipo de alimentación que estaban dando ahí era muy, Sí. por lo menos para pacientes como yo, no puedo tener una alimentación repetitiva como esa y de muy mala calidad, pues entonces a mí lo que me dijo fue el nutricista que yo le escribía en la tablet donde nos podíamos comunicar y escribir, luego nos daban la cita, el que me dijo, alimento para usted no hay, aténgase a lo que hay, usted no está para exigir. Eso fue la respuesta de ese doctor cuando yo vi personas americanas que tenían problemas de azúcar y otro tipo de problemas que no sé qué médico y les daban otro tipo de dieta y a mí no me lo estaban dando por mi condición médica. Entonces el doctor, si le entendí bien, el doctor que estaba allá dentro de la cárcel le dijo a usted que no tenía, pues no tenía cómo poder exigir y que se tenía que comer lo que estaba disponible, pero en El nutricista me dijo que no tenía nada, que para mí no había nada y bueno, que me precisa. atuviera y si Okay. no, vea usted cómo va a resolver. Okay. Yo Y tenía al que mismo comer a lo que tiempo, había. ujú, y al mismo tiempo usted estaba mirando que a otra gente, a otra gente que tal vez sí era americana o tan siquiera se presentaba como americana, ¿verdad? Estaba recibiendo diferentes comidas de que la población Sí, general. sí, cuando llegaban las alimentaciones, las comidas, veía cuando llegaba la bandeja exclusivamente para ellos y habían otros alimentos que no eran los mismos que estábamos comiendo Ujú. todos. Y que era ayudaba, por lo menos ahí había un producto que era, como un perolito, así como no, era como un complejo vitamínico, algo que me podía caer muy bien, que yo lo pedí para ver si me lo daban a mí, me dijeron que yo no estaba para exigir nada, me dijo el doctor. Yo le dije: "¿Pero por qué se lo dan a otros? Yo tengo esta condición médica, mire cómo estoy yo no sé cómo estoy de salud, estoy rechazando la comida, la estoy vomitando toda". Me dijo: "Aténgase a lo que hay, para usted no hay más nada, usted no está para exigir", así me lo dijeron. Ok, gracias por aclarar eso y darnos un poco más información. Am, pues la última pregunta de verdad que tengo es acerca del estrés. Am, estrés es conocido como algo que nos impacta mucho la salud mental, física, todo, ¿verdad? Am, ¿cómo, cómo dijera usted que fue su experiencia relatada con el estrés mientras estaba detenido en cualquiera de los centros? Y mientras está pensando eso, quiero que también am, nos diga si se puede, ¿verdad? Cuando se puede, am, cómo las cosas que estaban alrededor de usted, como las jaulas, los número de camas o espacios vacíos, lo que sea, am, cómo eso, las acciones de los trabajadores y las palabras de los trabajadores o cosas así, pues la experiencia que tuvo, cómo esas cosas contribuyeron o sí piensa usted que contribuyeron al estrés que experienció mientras estaba detenido. Sí, sí, yo creo que no hay palabras como describir todo el daño psicológico, maltrato verbal, te desmoralizan muy feo.
te, te hacen sentir menos, te hacen sentir que no vales, te, te conllevan incluso con el trato a que caigas en un estado totalmente nublado, a pensar que tú no vales nada en tu vida y que llegue una consecuencia final de tu mismo poder atentar contra tu vida. Yo pienso que yo jugué mucho con mi mente, jugué mucho con mi mente a tratar de no llegar a un nivel tan bajo de poder hacer algo que tal vez pienso yo que ellos lo, lo, lo querían porque juegan mucho con tu vida, te discriminan. Y pienso yo que es el punto de quiebre, es el punto de quiebre cuando tú estás en un lugar sin saber qué va a pasar contigo. Pareciera que como que nunca iba a terminar esa película. Aún incluso recuerdo eso y me da mucho terror, mucho miedo. Ellos no les importa, tú no les importa a ellos. Y por eso fue que vi tantas cosas ahí, intentos de suicidios y cosas locas, por el nivel que te desmoraliza y te tratan. No vales para nada para ellos. No vales. Son inhumanos. Ellos van a rendirle cuenta a Dios. Yo soy una persona muy creyente a Dios. Pienso que todo el mal que se hace en esta vida lo tienes que pagar. Ellos van a rendirle cuenta a Dios. De eso no se les va a escapar. Fueron muy cruel con nosotros. Y aún el tiempo que tengo aquí en Venezuela me parece aún mentira. En la noche me despierto asustado, nervioso, escuchando los gritos de los oficiales como te tratan muy feo, con palabras obscenas. Los golpes, las corrientes, las burlas cuando te meten en el cuarto de frío, las palabras que te dicen. Es muy horrible. Si esas llamadas quedan grabadas, que debieron haber quedado grabadas, obvio que yo no les convendría mostrarlas. Cuando yo llamaba al abogado, llorando, desesperado, que hablaba español, tratando de expresar lo que yo sentía. Pero el estrés es lo más horrible que se puede vivir en ese lugar, desde el momento que tú entras. No hay paz, no hay tranquilidad ahí. Ni aún estando afuera, porque fíjese que yo estando aquí afuera arrastro todavía todo eso. Y eso es lo tengo que yo viví callado. Me paro nervioso a ciertas horas, atormentado. Actualmente presentando problemas de respiratorio aquí donde vivo, problemas de asfixia, tensiones, temperatura, la tensión, pues como le decimos nosotros aquí en Venezuela, ya creo que le llaman temperatura muy baja, que me han tenido que poner oxígeno, me han tenido que poner solución. Por los mismos nervios, nadie sabe qué es lo que está pasando, porque nadie sabe qué es lo que yo estoy viviendo por dentro de todo el sufrimiento que me hicieron ahí en ese lugar. Es un infierno en la tierra, si vive allá adentro. Yo solamente pido justicia y que nos reivindiquen, nos dignifiquen a todos los que fuimos atropellados en ese país. Pero no tengo nada en contra de la gente de bien de ese país, porque hay gente muy buena en ese país, como usted y como muchas personas que nos atendieron y que me atendieron a mí afuera. Mucha gente buena. El pueblo americano no tiene culpa de todo ese atropello que están pasando ahí. Y ellos, y ellos con solo dañar y justificar su daño, todo lo que hacen, este, te crean, te inventan cosas que no son. Por eso es que yo los invito a ustedes a que puedan corroborar con quién hablan en este país y que pueda ver que yo no soy un mal ciudadano, que he sido siempre un buen ciudadano y que no le he hecho daño a nadie, ni en el mundo, en ninguna parte del mundo. Ok, sí. Bueno, pues no sé si hay otra cosa que usted lo tiene en el alma y se quiere comunicar con nosotros mientras lo tengo ahorita y mientras estoy grabando y un mensaje para el pueblo o para otra gente que pasó como cosas similares que usted o si hay algo más que tiene usted en su alma, por favor, compártalo con nosotros. Sí, pues yo lo que puedo decir es que este, no guardo rencor, porque en mi corazón no hay eso, en mi corazón lo que hay es dolor hoy en día, en este momento.
pero que yo le dirijo estas palabras a quienes puedan este, escucharme y que puedan ayudarme. Tal vez no a recuperar mi vida limpia que yo tenía, porque fui un muchacho sano, pero que hoy en día lamentablemente en mi mente pasan muchas cosas oscuras por Ujú, todo lo que viví y me da asco con recordar todas esas cosas que me hicieron. ujú, Yo le pido justicia y que me permitan retomar mis metas, mis proyectos que yo tenía, aún sabiendo que en ese país no fue ese país, o internamente dentro de esos centros de detención donde creo que deberían ser más cautelos y mandar inspeccionar qué es lo que está pasando ahí y que no permitan que hagan, atropellen más gente inocente como lo que pasó conmigo ujú, y que me permitan retomar, porque no es justo la forma como yo salí de ahí injustamente, marcado y señalado injustamente, haber, haberme cortado mis planes y proyectos que yo tenía en ese país. Que me permitan y me den una oportunidad de continuar y que vean que yo soy un buen ciudadano y hacer justicia. Justicia en que tal vez los actores intelectuales, tal vez no sé si puedan llegar a ellos, pero por lo menos que puedan hacer unas evaluaciones dentro de esas extensiones que no permitan a este tipo de atropello. ujú, Y mi salud, que me ayuden, me ayuden en mi salud. Necesito esas inyecciones que me caigan muy bien. Necesito tener mi buena atención médica que recibí antes allá. ok, Isis, muchas gracias um, y yo le comento y le mando pues cuando empecemos a distribuir cosas, ¿verdad? Acerca de esto y con su grabación y todo como dio permiso y por mientras pues sepa que pues se puede seguir contactando conmigo por mensaje, por llamada o por mensaje de voz como quiera. Y si quiere mandar fotos de usted o de su familia o cosas que usted piense que ayuden a conectar a la gente, ¿verdad? Con todo esto que de verdad no debería de estar pasando en ningún lado y mucho menos en un país donde se supone que la gente viene para estar libre y tener el poder y el acceso a vivir la vida que ellos quieren, ¿verdad? Am, entonces, muchas gracias por todo su tiempo y le agradezco de corazón que se tuvo el valor a hablar de todo esto y sepa que hay gente que lo quieren y que están junto a usted aunque no estemos en el mismo país. Y se siga cuidando, por favor. Y pues aquí estamos y nos contacte cuando usted quiera. Sí, hay fotos que el doctor a través de Caitlin le puede decir que el doctor Richard le envié fotos como estaba yo descuidado, por cierto, en ese lugar, y yo le voy a mandar, claro que sí, en mi video mío de cómo estaba yo. Yo se lo voy a pasar, por cierto, ahorita antes que se vaya la luz. Ok, ¿Y qué le puedo decir, amiga? Lo único que le puedo decir es, ayúdeme a retomar mi plan que tenía, sí, que aún no lo quiero perder, quiero retomarlo, mi plan que yo tenía en ese país. Si alguna vez existiera la posibilidad que me puedan ayudar a que me quiten ese castigo que me dieron de 10 años sí, y que yo pueda volver a entrar a ese país sin sí, ningún problema. eso también lo tengo en mis otras notas y mañana tenemos la junta de grupo de la organización que también Caitlin y Richard son parte de esa organización y quiero hablar acerca de cómo podemos involucrar más los representantes políticos pues que hacen las leyes y todo eso para que exigemos pues que haga un reviso más am, pues más justo, ¿verdad? Y sí, sí lo tengo en mi lista y en mi mente para comunicarme con el grupo acerca de eso. Amén. Muchas gracias, amiga. Gracias. Ok, ok, Isis, cuídese. Bueno. Ok, adiós.